de representantes, perdón, de muchos países de Latinoamérica y España. En este instituto convergen diferentes disciplinas y profesionales como son abogados, licenciados en Derecho, especialistas en violencia de familia, criminología, criminalística. El trabajo que nosotros hacemos como objetivo principal, compartir de manera amigable, de manera mancomunada estos conocimientos. Es importante que conozcan que es de manera gratuita, que solamente aquellos que deseen el certificado de participación deben tener hacer o realizar un pago a través de las plataformas de 4 balboas, $4 en el caso de otros países, Panamá, balboas, porque nos manejamos con esa moneda, y esperamos que en esta noche participen de manera activa cuando llegue el momento de preguntas de respuesta. Tenemos hoy la compañía del licenciado Mardoqueo, que proviene del país El Salvador y que en esta noche nos honra con su presencia. Él en este momento está con nosotros, pero viaja a Estados Unidos de América, a Washington, para ser parte de la Embajada de El Salvador en ese país, por lo cual primeramente le deseamos mucho éxito en su nueva función, en esa nueva carrera que emprende dentro de lo que es su área, pero aún más para servirle al país de donde él procede. El doctor Mardoqueo es abogado, notario, doctor en Derecho Privado, máster en Asesoría Jurídica de Empresas y máster en Derecho de los Negocios. Tiene una vasta experiencia profesional desde el 2010 al 2020, socio fundador y representante de la firma Lawyer Corp S.A. Del 2010 estuvo en el Ministerio de Turismo. En el 2003 al 2009, despacho Toches, abogado, auditores, consultores. Tiene una vasta formación académica, ya leída anteriormente, doctorado en Derecho Privado, máster en Derecho de Negocio, máster en Asesoría Jurídica de Empresa. Por eso en esta noche tenemos la compañía de este profesional de lujo que en el día de hoy nos honra con su amable compañía, pero sobre todo con este compartir de conocimientos. Adelante, doctor Mardoqueo. Es un placer para el Ateneo Ibero Latinoamericano, todos los miembros del comité y en especial también de las personas que en esta noche asisten a esta conferencia. Adelante y el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de medir el tiempo porque la verdad es que a veces me emociono tanto que me paso de los tiempos. Espero pues que sea de su agrado esta ponencia. El tema que escogí fue el proceso de amparo contra el laudo arbitral. Y esto, la razón de escoger este tema es que a partir de los años 90 comenzó en América Latina una intención de conceptualizar el arbitraje como un derecho constitucional. Y eso ha provocado que en distintos países de la región se considere la posibilidad de pasar por ese filtro constitucional a través del proceso del amparo de los laudos arbitrales. En primer lugar, pues creo que es importante para aquellas personas que no saben qué es el arbitraje tratar de llegar a una conceptualización del arbitraje. En realidad, cuando uno revisa las leyes sobre arbitraje, salvo la ley colombiana y la ley salvadoreña que expresamente regulan qué es el arbitraje, la mayoría de países no lo contempla así en su ley. Y esto es así porque el trabajo del desarrollo del arbitraje
a través de nuestros países y del mundo, se ha venido trabajando a través de una ley modelo, la ley modelo UNCITRAL, que ha servido como un arquetipo para comenzar a desarrollar el arbitraje de manera uniforme alrededor del mundo. Y aunque ese no es el tema principal, sí es necesario que se conozca el motivo por el cual no se establece el arbitraje o se conceptualiza el arbitraje como tal en las leyes. Pero podemos establecer algunos elementos que son los que caracterizan el arbitraje. Más que llegar a una definición propia, creemos que es importante a través de estos elementos determinar qué es el arbitraje. En un primer momento podemos hablar que el arbitraje es un método alterno de solución de conflictos. Esto significa de que, a diferencia de lo que normalmente sucede, el arbitraje es un método distinto a las soluciones que se desarrollan dentro de los países. ¿Y cuál es la forma en que generalmente se resuelven los conflictos en los países? Bueno, es a través del órgano jurisdiccional. Todos los conflictos pasan a través del órgano jurisdiccional de cualquier tipo, sean comercial, civil, penal, administrativo, pasan a través del órgano jurisdiccional. Y este método ha sido desarrollado para que sean particulares las personas que nos vengan a colaborar a solucionar los conflictos que podemos tener entre las partes. Entonces, eso nos lleva a que el método alterno o alternativo se refiere que es alternativo a los tribunales estatales. Es una permisión que se da a través de las leyes y a través de del establecimiento, del consentimiento de las partes, que se permite que dos personas que tengan libre disposición sobre sus bienes puedan resolver a través de estos métodos sus conflictos. Pero además, quizás el elemento característico del arbitraje y por el cual se desarrolla el arbitraje es por la voluntariedad. Tiene mucho que ver la autonomía y la voluntad de las partes y el consentimiento de ellos de poder acceder a este tipo de procedimientos. Y, por supuesto, que esa voluntariedad se manifiesta en una decisión que otorgan los árbitros al final, que se denomina laudo arbitral, que tiene unos efectos similares a una sentencia judicial, ya que es una decisión final y es obligatoria para las partes. En palabras de John Paulson, La idea del arbitraje es un libro que él ha escrito. Lo que él ha determinado es que el arbitraje es la tranquilidad que tienen las partes que someten su conflicto a este método alternativo para poder tener esa confianza de que la resolución que van a obtener es una resolución correcta por las personas que son las que van a nombrar cada una de las partes como árbitro. Es decir, los árbitros son quizás el momento más importante. El procedimiento de nombramiento de los árbitros es el momento más importante para determinar la viabilidad o el buen manejo de un procedimiento arbitral. Y por eso, como nosotros tenemos esa posibilidad como personas de decidir quiénes son estas personas que son nuestros árbitros, nosotros podemos decidir quiénes son estas personas que nos van a resolver el conflicto. Hablamos de que en el arbitraje lo que se obtiene en realidad es una justicia a la medida, ¿verdad? Es decir, las personas que nosotros nombramos, que son los árbitros, nos prestan un servicio y ese servicio se obtiene a través de su decisión final, que es el laudo arbitral. Pero, ¿quién es el que le da ese poder de dictar y aplicar la justicia a los árbitros? La verdad es de que la justicia siempre ha estado enmarcada en otros tiempos y en otras épocas con divinidades, ¿verdad? En la antigüedad, si ustedes recuerdan, la justicia se entendía que provenía de lo divino y lo sagrado. Tanto así que las personas que a veces daban esas resoluciones a las partes se tenían que vestir como divinidades para poder tener esa posibilidad de dictar esa resolución definitiva hacia las partes. Así, por ejemplo, los egipcios en el siglo III no podían juzgar sin tomar la apariencia de Horus. Es decir, para poder dar las resoluciones a las partes, los egipcios adoptaban la apariencia de Horus para poder dictar su resolución. En la mitología griega, por el contrario, era Zeus la persona que daba esa resolución. La gente se vestía como Zeus para poder brindar
ese tipo de resoluciones definitivas. En Roma ese poder se lo otorgaban a Júpiter y el Salomón realizaba en nombre de Dios la justicia, ¿verdad? En la actualidad es de manera monopólica el Estado el que realiza a través del órgano judicial esa posibilidad de dictar las resoluciones o las sentencias. En el caso de Salvador es el artículo 172 de la Constitución el que da esa posibilidad a los jueces de dictar y de manera monopólica lo establece como una facultad del Estado. Y esto va a importar más adelante sobre el tema porque vamos a ver cómo se va desarrollando en otros países esta posibilidad monopólica y cómo se da algunos tipos de permisos a través de las constituciones para poder desarrollar el arbitraje. Pero entonces, si al juez quien le da esa posibilidad es la Constitución o la ley, en el caso del arbitraje, quien le da la facultad para poder dictar esas resoluciones, pues es la facultad que tienen las partes a través de la autonomía y la voluntad. Quisiera hablar un poco sobre el desarrollo del arbitraje en El Salvador para que vayan comprendiendo ustedes en el tema los alcances que ha tenido el arbitraje en El Salvador, porque si ustedes determinan de que nuestras constituciones a través de los tiempos casi siempre ha regulado el arbitraje como un derecho, podrían imaginarse que en El Salvador el arbitraje se desarrolla de una manera bastante activa. Sin embargo, esa eficacia que debería tener el arbitraje en El Salvador no se ha desarrollado, y no se ha desarrollado porque, como vamos a ver, son las leyes mismas las que generan esos obstáculos para que no se pueda dar a cabalidad ese reconocimiento constitucional que se le da al arbitraje. Así, por ejemplo, podemos decir que históricamente El Salvador, desde el año 1812, es decir, antes de ser república, así como los países de Latinoamérica, fueron regidos por una constitución, la Constitución de Cádiz. Esta constitución gaditana que se hizo en 1812, por primera vez reguló el arbitraje para El Salvador. Y es la única vez, y ha sido reconocido por la jurisprudencia española como el reconocimiento que le hizo la Constitución, la bendición constitucional que se le dio al arbitraje, ¿verdad? En el año 1812. Posteriormente, cuando nosotros iniciamos como república, en el año 1824, que se genera la primera constitución, hasta el año 1983, salvo dos ocasiones, que fue en la constitución de 1883 y en las reformas que se hicieron en la constitución de 1939 y 1944, siempre se reguló como un derecho fundamental el arbitraje en El Salvador. El Código de Procedimientos Judiciales y de Fórmulas fue quien lo desarrolló en la ley secundaria y prácticamente en los códigos de procedimientos civiles de los distintos años que nos reguló en El Salvador y que llevaban a cabo el desarrollo del arbitraje, tenía problemas de raíz. Y los principales problemas eran de que el arbitraje no se desarrolló porque había un excesivo control judicial. Y ese control judicial, que prácticamente tenía una participación activa en todo el desarrollo de los arbitrajes, pues era lo que daba estas dificultades para el desarrollo de la institución. Hablando un poco sobre el funcionamiento en arbitraje internacional, hay dos momentos que han servido como catapulta el arbitraje. Uno de ellos es en 1958, que se crea lo que nos dedicamos al arbitraje conocemos como nuestra Constitución, ¿verdad? La Constitución del Arbitraje, que es una convención de Nueva York que da la posibilidad de ejecutar los laudos arbitrales dictados en otros países. Esto vino a dinamizar un poco cómo funcionaba el arbitraje a nivel internacional. Y en 1985 se desarrolla a través de la Comisión Internacional Derecho Mercantil de las Naciones Unidas, conocido como CENURMI o UNCITRAL en inglés, una ley modelo. Y esta ley modelo es la que ha servido como catalizador del crecimiento del arbitraje en todos los países. Casi todas las leyes modernas de arbitraje tienen dentro de su desarrollo
los principios fundamentales que se desarrollan en esta ley modelo UNCITRAL. Esto es importante decirlo porque El Salvador fue hasta el año 2002, a través de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, de que comienza a establecer los principios que contempla la ley modelo UNCITRAL y una de las características de esta ley modelo era de que las partes o los países que adoptaban tenían esa facilidad de poder decidir cuáles de las reglas se aceptaban y cuáles no. La mayoría de países adoptan para el arbitraje internacional prácticamente textual lo que establece esta ley modelo de arbitraje. En caso de El Salvador, no. En caso de El Salvador, la ley de mediación, conciliación y arbitraje tiene algunos artículos que no son iguales a cómo se desarrolla en la ley modelo UNCITRAL. Y eso posiblemente sean los principales obstáculos que llevaron incluso a establecer dentro de nuestra ley en el año 2009 modificaciones. Y después de muchos años de estar funcionando esta ley, por primera vez en el año 2009 se planteó la posibilidad de presentar recursos de apelación sobre los laudos arbitrales dictados en derecho. Eso ha venido a desnaturalizar todavía más el arbitraje, pues generalmente en todos los países desarrollados lo que se ha visto es de que se ha regulado exclusivamente para poder discutir sobre el desarrollo del laudo solo algunos puntos que sean procedimentales o que sean en contra del ordenamiento jurídico de cada uno de los países. Y entonces, en el caso de El Salvador, se puede discutir el fondo del laudo a través de una apelación. Es renunciable el derecho, pero ese artículo está ahí en nuestra ley. Entonces, cuando nosotros vamos, y casi en todas las constituciones de El Salvador se ha desarrollado de la misma manera, el artículo 23 de la Constitución salvadoreña establece que ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho a terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramiento. Este es el derecho contemplado en nuestra Constitución que nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Es el derecho a arbitrar un derecho sustantivo para El Salvador o es un derecho procesal constitucional? En la conceptualización que se dio en la mayoría de países, sobre todo en Sudamérica, sobre el arbitraje, cuando conceptualizaron el arbitraje dentro de sus constituciones, lo han establecido como un permiso que da el Estado al arbitraje para poder desarrollarse en iguales condiciones de cómo se desarrolla un proceso judicial. Y se establece de que se le da el permiso al arbitraje y generalmente se regula dentro del artículo que establece la actividad monopólica de impartir justicia. En ese sentido, por lo menos a mi parecer, y es mi apreciación personal, nuestro constituyente estableció el derecho a arbitrar como un derecho sustantivo, propio y autónomo, ya que claramente establece que si usted tiene libre administración de sus bienes, no puede ser privada por ninguna autoridad a terminar sus asuntos a través, tanto civiles como comerciales, a través de un arbitraje. Entonces, esa es una apreciación muy personal, que es lo que he desarrollado, como estaba platicando al principio, antes de iniciar con esta charla, de que el derecho sustantivo reconocido por nuestra Constitución es lo que me lleva a mí a llegar a las conclusiones que voy a llegar en esta disertación. Pero para poder llegar a eso tenemos que hacer algunos análisis sobre qué es un derecho fundamental, ¿verdad? Los derechos fundamentales. Existen los derechos humanos, existen los derechos fundamentales. Principalmente los derechos humanos son las pretensiones morales, ¿verdad? Son el deber ser, son las conquistas históricas que ha tenido la humanidad de reconocimiento de ciertos derechos que devienen de la naturaleza, ¿verdad? Así el hombre es libre, el hombre tiene derecho a la vida, el hombre tiene derecho a ciertas prerrogativas que se han desarrollado a través de ciertos instrumentos. Pero la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental principalmente se establece en la conceptualización o la positivización de esos derechos humanos dentro de la Carta Magna. Así podemos decir que los derechos fundamentales en realidad son principios y valores
en los cuales se basa el compromiso del Estado para garantizarles a los ciudadanos esos derechos. Y por tanto, la diferencia clara entre un derecho humano y un derecho fundamental es que el Estado que adopta estos derechos fundamentales, que son derechos humanos, los adopta como propios. Incluso algunos autores, cuando hablaban sobre el derecho a arbitrar, lo ubicaban como un derecho humano. Así, quizás el principal autor que habla sobre esto es González de Cosío, que es un mexicano, Francisco González de Cosío, que ha desarrollado uno de los libros más completos sobre arbitraje de Latinoamérica. Él lo ha desarrollado como un derecho humano, aunque él entiende que un derecho fundamental es más grande que un derecho humano, y por eso dice no puede ser un derecho fundamental, sino que es un derecho humano. Pero conceptualizando lo que es cada cosa, al final nuestras conclusiones es de que estamos en presencia de un derecho fundamental porque nuestro legislador, nuestro constituyente así lo previó. Es decir, no en todos los países se regula igual, por eso es de que hay países de que ni tan siquiera lo consideran como un derecho fundamental, ¿verdad? Sin embargo, si vamos al trasfondo, ya sea como un derecho autónomo, como lo ha establecido nuestro constituyente, o como un derecho derivado, estamos en presencia de un derecho fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque usted no puede llegar a un arbitraje sin antes haber pasado por esa libertad de la autonomía, de la voluntad suya, para poder arbitrar. Entonces, podemos decir de que en otros países, aunque no se regule, como lo hace El Salvador, como un derecho fundamental, perfectamente se puede individualizar como un derecho derivado de la libertad o la libre autonomía de las partes para poder decidir someter sus conflictos al arbitraje. Otro tema importante es establecer la diferencia entre los derechos y las garantías constitucionales. A mí me llama mucho la atención el tema de Panamá de que el amparo es contra las garantías constitucionales, ¿verdad? Es decir, para proteger las garantías constitucionales. Y me parece claro que ellos como país también tienen esa autonomía, esa posibilidad de definir cómo funciona su sistema, ¿verdad? Pero una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba haciendo mi trabajo doctoral fue que se establecía el amparo como protección a las garantías constitucionales, ¿verdad? La diferencia entre un derecho y una garantía es de que el derecho son aquellos reconocidos por la Constitución o la jurisprudencia, pero que para poder ser ejercidos, las partes tienen que invocarlo. En cambio, las garantías constitucionales son la protección que se le da a esos derechos. A través de las garantías constitucionales, lo que se establece es una forma de volver eficaces los derechos que contempla la Constitución. ¿Y por qué es importante definir este tema de los derechos y las garantías constitucionales y la diferencia? Porque el proceso de amparo en sí es una garantía constitucional. En todos los países, el amparo como proceso se desarrolla para proteger los derechos constitucionales de las partes, y en ese sentido, de los justiciables. Y en ese sentido, si nosotros determinamos que la garantía es una forma de protegerla, las garantías además se deben de cumplir por parte del Estado, inclusive aunque la parte no lo haya solicitado. Así, por ejemplo, ya ha pasado, por lo menos en la jurisprudencia de El Salvador, a ser reconocida como una garantía la audiencia y se ha considerado como un derecho, ya que el derecho, la parte tiene que alegarlo para poder gozar de ello. En cambio, hay ciertas garantías como la igualdad que todavía se mantienen, o principios que se mantienen como garantías constitucionales, y incluso hay garantías que no son de índole constitucional, pero sí sirven para proteger los derechos constitucionales. Así, por ejemplo, dentro del arbitraje, si nosotros lo consideramos como un derecho fundamental, existen algunas garantías que se han desarrollado a través de la legislación secundaria. Nuestra sala de lo constitucional ha establecido esa posibilidad de que las garantías pueden estar o bien desarrolladas dentro de la Carta Magna o bien desarrolladas a través de la jurisprudencia o también a través de leyes secundarias. En este caso, a nuestro criterio,
una de las garantías que sirve para proteger el derecho constitucional a arbitrar es un principio que reconoce la ley modelo UNCITRAL y que es recogida por casi todas las leyes de arbitraje en todos los países y que se refiere a la mínima intervención judicial. Y eso lo que significa es que solo puede tener esa posibilidad de el juez discutir sobre temas relacionados al arbitraje cuando la ley se lo permite. Si la ley no establece esa posibilidad de intervención, el juez no tiene esa intervención dentro del procedimiento arbitral. Y esto es lo que ha llevado a que muchos países, como el caso de Panamá, de que, por ejemplo, a través de la ley se ha establecido de que el proceso de amparo no opera directamente contra los laudos arbitrales. Y esa es la forma en cómo lo ha protegido. En Costa Rica, por ejemplo, la forma en cómo ha protegido es porque ellos le han dado un carácter jurisdiccional a los árbitros. Y al darle ese carácter jurisdiccional, según la Constitución costarricense, tanto los jueces como los árbitros no pueden ser objeto de control constitucional. Es decir, las sentencias judiciales en Costa Rica no pueden pasar por el control constitucional a través del proceso de amparo. Bueno, pero establezcamos cuáles son las dimensiones del amparo, ¿verdad? La primera dimensión es una dimensión subjetiva. Esta es la finalidad intrínseca del amparo, de ser un mecanismo por medio del cual se garantiza a las partes o al justiciable la protección de sus derechos jurisdiccionales, ¿verdad? Y constitucionales. Mientras existe también una dimensión objetiva del amparo. Y esta dimensión objetiva del amparo lo que define es que a través del estudio de los derechos, del estudio y la jurisprudencia que se va desarrollando por la sala, sirven como criterios para que otros tribunales en casos similares adopten estos criterios otorgados por la Sala de lo Constitucional en nuestro país. Perdón, doctor, sí. Por favor, ¿me pueden silenciar los micrófonos que están interfiriendo la conferencia? Se le agradece, por favor. A la hora de preguntas los pueden encender. Gracias. Con su permiso, doctor, y perdone, adelante. No, tranquila, tranquila. Les decía que la dimensión objetiva del proceso de amparo es que a través de la jurisprudencia que se va desarrollando, permite que casos similares sean resueltos por órganos inferiores de formas similares a cómo la sala ha establecido esos criterios. Entonces son criterios que hasta cierta forma son vinculantes, ¿verdad? Para los jueces y también para los procedimientos administrativos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del amparo? Ahí vienen las distintas denominaciones que se le ha dado y a pesar de que estemos hablando de recurso de amparo, de acción de amparo, de juicio de amparo y proceso de amparo, podemos establecer que la naturaleza jurídica del amparo es un proceso. Y es un proceso porque la pretensión que se discute dentro del proceso de amparo es autónoma y tiene que estar necesariamente vinculada a un derecho constitucional. Así, por ejemplo, en el caso de España se conoce como recurso de amparo y así lo establece la ley. Sin embargo, es la jurisprudencia constitucional, así como la doctrina, la que ha reconocido que a pesar de que se llama recurso de amparo, o así como en otros países se le llama acción de amparo o juicio de amparo, en realidad estamos hablando de un proceso de amparo. Por eso es que en distintos momentos de la presentación, cuando ya entremos al fondo de la discusión, van a oír hablar sobre recurso de amparo, van a leer sobre recurso de amparo, acción de amparo y juicio de amparo, pero en realidad nos referimos a proceso de amparo. Y estos temas de las denominaciones, incluso en el caso particular de El Salvador, la jurisprudencia en distintos estadios del tiempo constitucional le ha llamado como recurso de amparo, acción de amparo, juicio de amparo y proceso de amparo. Según tratadistas salvadoreños, como el autor Manuel Arturo Montesino Giral, establece que no hay una explicación científica
de por qué es que la sala adoptó esos nombres, pero sí se ha desarrollado ya últimamente como un proceso y esa ha sido la forma en cómo se ha desarrollado dentro de la ley, así como se ha desarrollado también dentro de la jurisprudencia. Vamos a hablar, y por cuestión de tiempo, la verdad es que dentro de mi tesis doctoral, que si ustedes la quieren consultar, pues yo la subí en academia y está disponible ahí, si no igual pues por medio de Claudio me mandan correo y con mucho gusto se las puedo compartir. Desarrollé varios países, entre ellos estaba España, estaba Costa Rica, estaba Panamá, México, Colombia, Perú, ¿verdad? Que son como los países de los cuales El Salvador tiene una mayor influencia, ya sea en temas de arbitraje o en temas constitucionales. Pero sin embargo, yo en esta oportunidad he tomado 3 países que son también insignias para nosotros en el país. España, porque nosotros fuimos parte de la colonia española y es importante ver cómo es que ha ido desarrollándose el tema del arbitraje dentro de España, pues, o cómo lo ha manejado el Tribunal Constitucional al momento de desarrollar el recurso de amparo, como lo conocen ellos, y el arbitraje. Y podemos decir de que uno de los primeros obstáculos, o más bien, una de las primeras trancas que se le ha puesto a la posibilidad de discutir el auto arbitral en sede constitucional, ante el Tribunal Constitucional, es que taxativamente la Constitución española y el ordenamiento jurídico español ha establecido que el proceso de amparo solo, o el recurso de amparo, la garantía de amparo, solo procede en los artículos, lo que se señala o regula en los artículos 14 al 29 y en el inciso segundo del artículo 30 de la Constitución. Aparte, se ha establecido de que solo opera contra las decisiones del poder público y no contra decisiones de particulares. En ese tema hay una tendencia bastante clara en muchos países latinoamericanos y esto es producto de algunas doctrinas que se han desarrollado en Alemania de que se da la posibilidad del control constitucional de los derechos, pues de la protección de los derechos constitucionales horizontales. ¿Esto qué significa? Eso significa de que la mayoría de nuestros países ya va adoptando como propios esos criterios de que puede llevarse a discusión a un amparo decisiones o actos emitidos por particulares. Si ustedes recuerdan el nacimiento del amparo que fue en México, en México fue donde se comenzó a desarrollar el tema del amparo y que se ha mantenido en la Constitución y se tiene de una manera bastante formal todavía dentro de México, lo que la razón de ser del amparo con la que ellos lo crearon, creo que fue en 1841, si mal no recuerdo. Esto era para proteger a los ciudadanos contra el poder público, contra la autoridad. Y a través de estas tendencias lo que se ha desarrollado es de que también actividades realizadas por autoridades no formales, sino materiales, es decir, que tienen un poder de suprasubordinación de otros justiciables, es posible discutirlo a través del amparo. En el caso de España eso no está regulado así. Sin embargo, el recurso de amparo, aunque no opera directamente contra el auto arbitral, de la decisión que se tome por parte del tribunal que conoce sobre el recurso de nulidad o el recurso de revisión que se desarrolla en España contra el auto arbitral, sí permite que se vaya a discutir a través del amparo si hay alguna violación constitucional en él. En el caso de México, como les mencionaba, el juicio de amparo antes se refería exclusivamente que procedía contra autoridades formales. Y es a partir de una reforma que se da a la ley de amparo en el 2013, en donde se comienza ya a ver esa posibilidad de presentar amparo contra decisiones de particulares, ¿verdad? Sin embargo, en México, tanto la jurisprudencia como la doctrina mexicana han sostenido de que el árbitro no alcanza
esa categoría de particular con autoridad suficiente para poder ser sometido a un escrutinio constitucional, ¿verdad? Sin embargo, sí se acepta, al igual que en España, de que la decisión judicial que resuelve el recurso, bueno, la acción de nulidad, sí pueda ser discutida a través de un amparo, ¿verdad? En Perú, la razón por la cual desarrollé Perú es porque Perú tiene una ley que es de las más avanzadas de la región en cuanto al arbitraje. Y eso ha permitido que en el Perú crezca exponencialmente el arbitraje, y por eso es de que es importante el tratamiento que se le ha dado al arbitraje dentro de Perú. Y el tema es de que en Perú ha sucedido ciertas situaciones que ha llevado a cambiar algunos precedentes. En Perú, el Tribunal Constitucional puede establecer a través de su sentencia algunos precedentes que son vinculantes para todos los justiciables y para todas las autoridades. En ese sentido, se generan precedentes a través de sus resoluciones y esos son de obligatorio cumplimiento para todas las personas que van a aplicar el derecho, ¿verdad? El caso Cantuaria Salaverry es de un caso que le pasó a un muy buen amigo, Fernando Cantuaria Salaverry. Bueno, le han pasado dos situaciones con la justicia en su calidad de árbitro, pero la primera fue que se quiso iniciar un proceso penal en contra de Fernando Cantuarias y él presentó un habeas corpus, y en el habeas corpus la sala o el Tribunal Constitucional, perdón, de Perú comenzó a desarrollar algunos precedentes vinculantes referidos al arbitraje. Y ahí se estableció esa posibilidad de darle el carácter de equivalencia a las decisiones judiciales con la actividad jurisdiccional. Entonces el árbitro tiene facultades iguales a las facultades que tiene el juez. Tanto así que incluso la ley de arbitraje de Perú contempla la posibilidad de que los árbitros dicten medidas cautelares y que puedan ejecutar esas medidas cautelares. Una de las particularidades de los árbitros y que le genera una clara diferencia entre la actividad jurisdiccional y la actividad arbitral es que ellos no tienen esa posibilidad de ejecutar sus resoluciones como sí lo tienen los jueces, porque es un derecho constitucional monopólico que se le entrega. Sin embargo, a través de la jurisprudencia y de la Constitución Perú, la interpretación que le dio el Tribunal Constitucional a Perú es que se ha llegado a que dentro de la ley se puede establecer esa posibilidad, tanto de dictar los árbitros las medidas cautelares como de ejecutarlas. Esto generó la posibilidad también, y se dieron varios casos, entre el caso Cantuaria Salaverry al caso de María Julia, en los cuales se permitió que se pudiera discutir a través del amparo los laudos arbitrales. Pero el último precedente, que es el que se ha desarrollado a partir de esa fecha y que generó otro precedente vinculante, fue el caso de María Julia, ¿verdad? En ese caso lo que se estableció es de que se procedía a establecer como únicas causales para que el Tribunal Constitucional pudiera conocer sobre un amparo en contra de un laudo, de que los laudos se hayan dictado sin haber tomado en consideración precedentes vinculantes dictados posteriormente por el Tribunal Constitucional y cuando sea solicitado también por terceros que no hayan participado dentro del procedimiento arbitral. Vamos entonces ahora a El Salvador. El Salvador, a través de su jurisprudencia, ha establecido en primer lugar esa teoría en la cual establece la Sala de lo Constitucional de que siendo ellos un tribunal máximo intérprete de la Constitución, no puede dejarse dentro del territorio ninguna zona que esté exenta de control constitucional. Y por eso existe esa posibilidad
de controlar constitucionalmente tanto a las autoridades formales, es decir, jueces, funcionarios públicos, así como a las materiales. En las materiales entra, y ha sido reconocido así, la posibilidad de controlar actos propios de particulares, pero estos actos propios de particulares que se discuten se da siempre y cuando exista esa calidad de suprasubordinación entre uno y la autoridad que se va a discutir sobre el tema. Y la Sala Constitucional ha establecido que los árbitros, al momento de estar desarrollando el arbitraje, adquieren esa calidad de suprasubordinación. Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir de que son pocos los amparos que han sido admitidos para discutir en la Sala de lo Constitucional, y que aparte hasta el momento no ha habido ninguno que haya sido favorable. Más bien parece que este es un procedimiento o es un proceso que se ha desarrollado nada más para demostrar esa capacidad de que tiene la Sala de determinar que no existen zonas exentas de control constitucional. Pero al final de cuentas, lo importante aquí es que sí en El Salvador se permite ese control constitucional del laudo a través del amparo. Eso es lo que es, contrario a lo que a mi juicio debería de ser. El establecimiento expreso del control constitucional del laudo a través del amparo, a mi juicio, en El Salvador no tiene un sustento constitucional. ¿Por qué esto? Bueno, realmente se puede a través de, bueno, antes de determinar si se puede controlar el laudo a través del amparo, veamos la diferencia entre lo que realmente es y cómo muchas de las partes lo conceptualizan. A mi juicio, cuando estamos en presencia de un arbitraje y se desarrolla el procedimiento arbitral, no estamos en presencia de un proceso, sino que estamos en presencia de un procedimiento. Y parecería un juego de palabras, pero en realidad, cuando nosotros comenzamos a estudiar realmente qué es un proceso o un proceso constitucionalmente configurado, vamos a determinar que los derechos que conlleva un proceso van más allá de lo que el procedimiento arbitral es. Así, por ejemplo, lo podemos hablar dentro del procedimiento arbitral del cumplimiento, por ejemplo, del principio de legalidad, el cual sí vincula al juez, es decir, el juez está sometido a la ley y aparte de estar sometido a la ley, debe de cumplir con todas las características que conlleva un proceso. Es decir, los plazos están previamente establecidos en la ley y el juez no se los puede saltar. Para ponerles un ejemplo práctico, en el tema del procedimiento arbitral, el procedimiento constitucionalmente configurado en El Salvador conlleva el reconocimiento principalmente de dos principios. Y los principios que se deben de respetar dentro de un procedimiento es la igualdad de las partes de armas para discutir dentro del procedimiento y, por supuesto, el derecho de audiencia o el derecho de defensa. El derecho de audiencia y el derecho de defensa, si nosotros interpretamos que el derecho de defensa es la oportunidad y la posibilidad que tiene la parte de ejercer todas las herramientas que estén a su alcance para poder solucionar un conflicto, vemos que se ve dentro de este derecho de defensa subsumido el derecho de audiencia, porque si no se me da un derecho de defensa, pues no se me da el derecho de audiencia, ¿verdad? Pero para poder entender un poco más el tema de la naturaleza o la razón de por qué yo considero que no se puede, por lo menos en el caso de El Salvador, discutir, o no se debería, porque sí se puede, no se debería discutir a través del amparo, el control constitucional del laudo, es porque la naturaleza jurídica del amparo como proceso y la parte subjetiva lleva a proteger los derechos constitucionales. Entonces aquí tiene mucho que ver la concepción que se tiene de la naturaleza jurídica del arbitraje. La naturaleza jurídica del arbitraje reconocida doctrinariamente conlleva a 4 rubros, ¿verdad? Uno es que un grupo de doctrinarios que creen que la naturaleza jurídica del arbitraje es jurisdiccional,
lo que conlleva a que el Estado es el que permite el arbitraje, y en tal sentido el arbitraje debe estar, funciona porque la ley así lo permite, y que este tipo de concepciones sobre la naturaleza jurídica del arbitraje realmente se desarrolló con mayor fuerza en los países socialistas de la época, de corte socialista de la época. Así, por ejemplo, otro buen grupo de doctrinarios establece que la naturaleza jurídica del arbitraje es convencional, y siendo convencional, las partes son las que le dan vida al arbitraje. El arbitraje existe porque las partes deciden someterse a través del consentimiento a este método alterno de solución de conflictos. Y entre la discusión teórica que había entre la naturaleza jurídica publicista o jurisdiccional y la naturaleza jurídica contractual, aparece una doctrina ecléctica que la desarrolló el profesor Saucer Hall, y que establecía de que en un primer momento se tenía que el arbitraje era un corte convencional, porque las partes sin entrar a ese consentimiento podían entrar a discutir en arbitraje o solucionar los conflictos en arbitraje, pero una vez iniciaba el procedimiento arbitral, para él entraba ya una parte jurisdiccional, porque eran los árbitros los que llevaban todo el procedimiento y se tendrían que cumplir algunos de estos requisitos que lleva un proceso per se. Y después salió otra teoría desarrollada por una autora que se llama Rubelín de Vichy, que hablaba sobre el arbitraje era de naturaleza jurídica autónoma, y que el arbitraje se ha creado a través del tiempo y se ha conceptualizado como una figura propia, que incluso una autora famosa española vino a decir esta frase célebre que decía: el arbitraje es el arbitraje y esa es su naturaleza. Y como tal, así es reconocido. ¿Y por qué estoy hablando sobre la naturaleza jurídica del arbitraje? Porque muchos de los países de nosotros adoptan la naturaleza jurídica jurisdiccional, y al darle el equivalente a un derecho jurisdiccional, lo reconocen como un derecho procesal, y por eso es la confusión de muchos tribunales constitucionales de que tienen esa posibilidad, de que si tienen una equivalencia a lo que funciona como juez, ellos tienen esa posibilidad de discutir dentro del proceso constitucional del amparo el auto arbitral. En el caso de El Salvador, como les decía, y como lo mencioné, el artículo 23 de la Constitución lo reconoce como un derecho fundamental. Y si es un derecho fundamental, en la naturaleza jurídica del amparo es proteger los derechos fundamentales, no se puede atacar a la institución a través del amparo, porque el arbitraje no podría ser un objeto y control constitucional por parte del amparo. En ese sentido, nuestra posición respecto al arbitraje es que, al ser considerado en El Salvador como un derecho fundamental, es obligación del Estado garantizar el funcionamiento. Y para eso, dentro de las garantías que tiene el Estado de El Salvador para proteger los derechos fundamentales, se encuentra el amparo. Y por tanto, el proceso de amparo no es la vía idónea para poder controlar el autoarbitral. Pero sí se necesita mejorar el control del laudo arbitral a través de el llamado en El Salvador recurso de nulidad. Uno lo conoce como acción de nulidad, en el caso de El Salvador es el recurso de nulidad. Pero para eso lo que tiene que hacerse es adoptar de manera taxativa la forma en cómo se ha establecido a través de la Convención de Nueva York de 1958, así como la ley modelo UNCITRAL. Esa es la presentación y espero pues que haya sido a su agrado. Estoy a sus enteras órdenes para cualquier pregunta que se les ofrezca. Le agradecemos infinitamente al doctor Mardoqueo es el compartir de su conocimiento, porque en verdad es un tema muy profundo, es muy apasionante y que pocos en cuanto a abogados en derecho lo trabajamos y muchas veces lo conocemos, porque creo que siendo un método alterno de solución de conflicto es muy diferente a una mediación y a una conciliación.
por lo que invito a los participantes, si desean realizar alguna pregunta, tienen alguna duda, algo que les quedó en un momento sin respuesta dentro de lo que ustedes desean conocer, pueden abrir su micrófono y realizar su pregunta. De igual manera, en la sala de chat, los invitamos a participar desde este momento. Estoy a sus órdenes. El licenciado Einer Castro le dice que gracias por la conferencia, que ha sido de manera sencilla, explícita, pero bastante pues amigable con el tema siendo tan complejo. Le pregunto, doctor Mardoqueo, dentro de lo que usted hablaba de la nulidad, acá en Panamá pues utilizamos el amparo como un medio, ¿verdad?, de revisión y de que sea un fallo de la corte o del juzgado que esté superior en cualquier esfera. Pero le pregunto, ¿el laudo arbitral es apelable o no es apelable? Fíjese que el caso de El Salvador sí es apelable. El caso de El Salvador sí es apelable porque así lo contempla la ley. El tema es de que cuando usted desea someter a un método alterno de solución de conflictos, el problema que tiene con su par, y decide someterlo al arbitraje, lo que usted menos quiere es que la decisión final sea adoptada por un juez. Entonces, cuando usted acepta la apelación, le da la posibilidad al Estado de que controle cuál es la decisión final y vinculante que decidieron los árbitros. Y entonces ya comienza a ver el derecho aplicable, comienza a ver temas que son del fondo del asunto. En cambio, la nulidad, que es lo que generalmente permiten la mayoría de leyes, las nulidades solo se van a discutir aquellos temas en los cuales hay algún tipo de abuso por parte de los árbitros respecto a el respeto de esos derechos constitucionales que le he mencionado, ¿verdad? El derecho a la libertad o igualdad, perdón, de armas de las partes, o al derecho de defensa, así como también en aquellos casos en los cuales haya algún tema que sea de orden público. En ese sentido, a mi juicio, no debería de existir el recurso de apelación, porque le estamos, después de todo, los gastos, porque un arbitraje no es barato, y después de todos esos gastos en los que han incurrido la parte, terminar a que sea el juez el que decida cuál ha sido la solución del problema, realmente viene a desnaturalizar lo que es el arbitraje. Bueno, aquí muchas felicitaciones y creo que cualquiera que desee hacer una pregunta lo puede hacer con respeto y orden dentro del tema a través de su micrófono. De igual manera, doctor Mardoqueo, le pregunto, si el laudo arbitral, porque es eso, está considerado dentro de los métodos, siento que la figura se pierde en alguna parte porque hacer una resolución de conflicto, pero que tiene que estar sujeto a una sentencia judicial para dirimir un conflicto, ya sabemos que sale de ese contexto porque va a entrar una acción jurisdiccional, ya no queda a la conversación de las partes. Es por eso que le preguntaba que por lo menos en Panamá el método de defensa para el ciudadano es el amparo, va a decidir el Estado. Entonces, al entrar una tercera persona a decidir, le pregunto, ¿no se pierde allí la figura de dirimir una desaveniencia, una situación cuando medio una tercera persona y con orden jurisdiccional? Es que la razón en la cual se le permite al arbitraje existir dentro de los países, a pesar de que esto es una tendencia que va cambiando, y va cambiando porque incluso ahora los arbitrajes internacionales, por ejemplo, no tienen por qué pasar necesariamente por ningún juicio, ningún juez
de ningún país. Es decir, si por ejemplo nosotros nos vamos a un arbitraje internacional, establecemos una sede para efectos de que se controle el laudo, desarrollamos el procedimiento arbitral y al final una parte decide cumplir con el laudo arbitral sin necesidad de ir al procedimiento de ejecución. En esos casos ni pasa por ninguna autoridad judicial. Pero la razón de existencia del arbitraje es en los países ya que tienen ese poder de imperium y de control, es de que cualquier decisión para que sea constitucionalmente reconocida debe de haber algún tipo de control en los países. Pero el control que se sugiere en todos los países es el control del laudo a través de la nulidad, porque el fondo del asunto, lo que discutimos las partes, lo que resolvieron los árbitros, debería de quedar ahí, es decir, en los árbitros, porque esa es la decisión que nosotros adoptamos. Desde el momento en que decidimos someternos al arbitraje, renunciamos a varios derechos constitucionales que tenemos, y eso es así por la autonomía y la voluntad de las partes. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y queremos que sea un árbitro el que resuelva nuestro conflicto, pues no queremos desde ninguna forma que haya una intromisión jurisdiccional. Pero en el caso de El Salvador, lo que ha dicho la sala es, para que exista el arbitraje necesariamente tiene que pasar por un control, porque esa es la diferencia entre el poder que tienen los árbitros, así como otras entidades administrativas que tienen esa posibilidad de decir el derecho, pero sus decisiones pueden ser revocadas a través de los métodos que el legislador ha establecido para controlarlo. Y esa es la diferencia entre los métodos de heterocomposición distintos al judicial. Gracias, doctor Mardoqueo. Le pregunta la joven licenciada Evelyn Cáceres, ¿cómo es el procedimiento para hacer válido en El Salvador un laudo arbitral ratificado en el exterior? Vaya, el tema aquí es de que lo primero que tiene que verse es si los países son miembros de la Convención de Nueva York, porque la Convención de Nueva York es la que permite en la mayoría de nuestros países poder hacer efectivo el laudo. En el caso de América también tenemos una Convención de Panamá, y esa Convención de Panamá sirve para los países interamericanos para poder llevar esa convención a ratificar los laudos en cada uno de los países. Sin embargo, cada uno de los países tiene esa potestad de regular cómo es que se van a hacer efectivos las resoluciones o los laudos arbitrales en cada uno de los países. La explicación, y si me permite meterme un poco en el tema de por qué existen dos convenciones en América, es porque, si ustedes recuerdan, mucho tiempo atrás, en la historia, Estados Unidos adquirió mucho terreno, por ejemplo, de México, por arbitrajes que perdieron. Y esos arbitrajes que se perdieron, o arbitrajes en los cuales ciudadanos de otros países venían a demandar a los estados, se daban ciertos conflictos que al final los estados perdían los arbitrajes. Cuando los perdían, la gente le reclamaba el pago, pero si eran las personas particulares las que perdían, se iban de los países y no había un mecanismo para poder hacer efectivo estas resoluciones. Y por eso nuestros países fueron reacios por mucho tiempo a someter los conflictos a través del arbitraje. Entonces, establecido esto, los países, el caso de El Salvador, lo que se hace es, viniendo con un laudo arbitral, se sigue un procedimiento que se llama auto de pariatis. Y esto lo que significa es que el laudo arbitral se lleva ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia dé la autorización de ejecutar el laudo dentro del país. Y una vez se tenga esa autorización, se lleva a donde el juez para hacerla efectiva. Hay algunos requisitos que vienen en un idioma que hay que hacer las diligencias de traducción, pero prácticamente la Convención de Nueva York funciona así en todos los países de Latinoamérica, o también se puede invocar la otra convención que es la interamericana, que los países de Latinoamérica todos somos parte.
Muchas gracias, doctor Mardoqueo. Espero haber dado la respuesta a la joven. Le agradecemos que silencien sus micrófonos. Le preguntan, doctor Mardoqueo, que si puede proporcionar el correo electrónico o el lugar donde pueden ver su tesis doctoral. La tesis está en academia.edu, pero ahorita les doy mi correo y si ustedes me escriben, con gusto se las comparto. Sí, lo puede escribir en la sala de chat. Ya lo acabo de escribir. Ajá. Ya les sigo. Bueno, muchas felicitaciones de parte de las personas que en esta noche están dentro de la sala. Muy, muy explicativa su conferencia, el tema, por lo que creo que las personas, dice aquí, muchas gracias, Rosario Montoya. Es excelente este tipo de eventos. La licenciada Early Leyer le dice que gracias por tan magnífica ponencia, porque creo en verdad que es un tema tan complejo, como usted decía anteriormente, podemos pasar horas escuchando y pues aún creo que para muchos abogados, en el caso de Panamá, como usted decía, es un proceso costoso, bien costoso, pese a que siempre difiero con que digan que es un método alterno de solución de conflicto. Cuando tenemos que apelar a la sala, casi siempre va a ser en la parte administrativa, porque se dan los laudos arbitrales en los conflictos laborales, en lo marítimo, es más complejo, muchas veces son fuera del país, y creo que es un tema que acá en el caso de Panamá, a pesar de que usted me decía pues que acá está un grupo, ¿verdad? Creo que es un comité, me dijo, de laudos arbitrales y todo lo demás. Pocos abogados se dedican a esa área por lo conflictivo, por todas las salas que hay que recorrer, sobre todo la parte pues de que para dirimir ese conflicto tenemos que ir a las sentencias de la Corte a través de lo contencioso administrativo, que pasa tiempo, pasan meses, pasan años muchas veces y está siempre la persona esperando un fallo. Y por eso era mi inquietud de que siendo un método alterno, debe ser como más expedito, más amigable con las partes. No es como una mediación, una conciliación que la hacemos y decidimos, no, aquí decidimos, pero digo, lo conversamos y otro decide por nosotros si va a dar una sentencia en un momento a favor o en contra. Creo que para mí ha sido bastante fructífera la conferencia, el conocer todo lo que usted nos ha proporcionado en este día. Es un tema interesante. Creo que una de las cosas, como usted dice, es que es un tema que hay que estudiarlo bastante, hay que comprenderlo, saber a qué área nos vamos en un momento. Acá pues vemos el amparo de garantías constitucionales, que es lo que el ciudadano normalmente apela cuando siente que todas las puertas se le cierran. Así que para mí ha sido muy, muy importante su participación en este momento. Yo solo tenía un comentario respecto a Panamá, que era una cosa que también me parecía bastante curiosa, que ustedes dentro de su constitución establecen un principio reconocido internacionalmente que se llama competence, que lo que establece es de que los árbitros tienen su propia competencia para la decisión que se está tomando durante el procedimiento arbitral y ninguna autoridad puede entrar a discutir sobre el tema. El caso fue de que se presentó una inconstitucionalidad sobre ese principio competence, así como estaba establecido en la ley, y llevó a que se dictara una sentencia de la sala que decía de que ese principio competence era inconstitucional porque para poder tener validez tenía que pasar por un control judicial. Entonces se permitió discutir la decisión del competence ante un juez y eso hacía más largo el procedimiento.
Sin embargo, se hizo ese cambio en la Constitución panameña, y si ustedes revisan, no me acuerdo cuál es el artículo, pero se le dio esa calidad de derecho constitucional o principio, en este caso sería una garantía para el ejercicio del derecho a arbitrar. Sí. Acá lo que tenemos en Panamá, muchas normas, ¿eh? La cosa es cuando vamos a tomar de ellas. Bueno, algún otro participante que desea hacer alguna observación, pregunta o despejar alguna duda. En este momento, a los que desean, le pedimos, los que deseen hacerlo, abrir sus cámaras para tomar una foto de la conferencia de hoy. Quienes deseen abrir sus cámaras, se le agradece. A ver, ¿quiénes en el día de hoy quieren abrir su cámara? Abriendo cámaras. Esta foto va para Washington, se va con el doctor Mateo. Abran las cámaras, compañeras, compañeros, aquí participantes. Un placer. Usted verla. Disculpen la indumentaria. No, no pasa nada. Un gusto saludarles. Un placer. La verdad es que es bien incómodo porque al principio lo único que miraba era mi presentación y generalmente pues a mí me gusta más esa interacción con las personas y poder estar platicando de tú a tú, ¿verdad? Pero bueno, gracias por la paciencia. Sé que es un tema que a pesar de que a mí me apasiona, muchas personas pues no sienten la misma... por sus propias ocupaciones, pues el mismo entusiasmo sobre el tema. Así que le agradezco el que haya estado presentes en esta charla y gracias por ser parte de esta foto que me la llevo con mucho cariño. Si pueden encender la cámara, así me dan chance de tomarla. A la cuenta de 1, 2, 3. Bueno, yo ya tengo la foto. La foto. Sí, nuevamente le agradecemos, le deseamos éxitos en este nuevo camino que inicia hoy, ¿verdad? A favor de su país en Washington, y es que todo sea para bien, que sea de éxito, y a todas las personas que nos han acompañado en esta noche, gracias. Estén atentos a nuestras redes sociales del Ateneo Ibero-Latinoamericano. La explicación breve que dio de la diferencia entre garantías constitucionales y derechos humanos es clarísima y es lo mejor que he leído en mucho tiempo. Le agradezco mucho su aporte. Gracias, a la orden. Saludos desde Argentina. Gracias, un placer. Esperamos que nos sigan en redes sociales, los próximos eventos. En el día de mañana no tenemos eventos, pero en mi caso yo tengo un evento que lo postearé en redes sociales, donde se le ha pedido al Ateneo que me permita dar una conferencia para un centro de estudios de México, así que los espero por allá también para que participen conmigo. Les voy a enviar al grupo del Ateneo el afiche, la hora. Vamos a hablar de un tema pues bastante común que está dentro de todo y lo escuchamos, que son los grados de violencia, femicidio, feminicidio, y sobre todo en tiempos de pandemia, que creo que es muy importante que siempre conozcamos algo y recordemos que todos somos parte de los cambios. Así como el licenciado, el doctor Mardoqueo, en el día de hoy nos ha compartido todo lo que él conoce para que seamos nosotros los agentes de cambio dentro de nuestros países y que nos apasione como él se apasiona por este tema, que de por sí es muy profundo, muy bueno y muy funcional en el área del derecho. A todos en esta noche les agradecemos su presencia, doctor, que tenga buen viaje, a todos tengan una linda noche, que descansen. Chao, chao. Adiós, un gusto. Gracias, doctor. Un gusto igual, doctor.